Com o Sr. Oscar de Leon, portanto, visita no Corsal de enquadro da celebração de 10 dias organizada por Demo de Punda aqui no Corsal. Oscar, Luis, ¿cómo estás? Bien, Mucho gusto. aquí. Chévere. Mi casa ¿Cómo es está tu tu periódico casa. Extra? Extra va bien, el número 1 aquí en Curazao. Ah, ok. Perfecto. Mi casa es tu casa. Gracias, hermano. Estamos otra vez en Curazao, Curazao donde conociste tu popularidad, donde creciste como artista y es un placer una vez más tenerte Hace acá en 50 Curazao. años que estoy visitando Curazao. 52 años ya. 52 años. Tus gratos recuerdos de Curazao. Todos y cada uno de los movimientos y por donde uno pasa, todo es un recuerdo para mí porque aquí los vivimos todos. Al principio fue una vivencia total, de todo. Amigos, comida, Ángel Job y sus hijos, todo, el puente ese, ¿cómo se llaman? El puente ese que Sí, nos el une puente de Ana. otra banda y Punda. Y Punda, correcto. Bueno, todo eso. En este lado de Punda hay un sitio ahí que yo iba a comer helado con los muchachos de la Dimensión Latina. Está ahí, es un kiosco. Un kiosco, correcto. Kiosco. Todavía está ahí, ayer lo vi. Sí. Sí. Y usted ahorita, Oscar, 80 años, aún presentándote, ¿cómo te va con la vida artística? Muy bien, porque es que la vida artística no ha sido nada prestado para mí, eso nació conmigo. Entonces, por eso estoy todavía a los 80 con mi misma voz, no he bajado tono en ningún tema y sigo grabando. Inclusive tengo temas ya grabados, pero que no los he sacado porque veo que se pierde muy rápido a través de las redes, se pierden muy rápido los temas. El mundo digital. Uno invierte en videos y todas esas cosas y lo que dura son 15, cuando mucho un mes, un tema. Entonces me quedo con mi siéntate ahí, espera que yo pase, dormir contigo, yo sé que tú, mi amor, no podrás olvidar. Todos esos temas pues me hacen estar en tarima todavía. Correcto. Con tu, vamos a decir ahorita, estás en un tour, ¿qué estás haciendo ahorita por... No, siempre todo el año es un tour. Sí. Todo el tiempo estamos viajando. De aquí llego a Miami y al siguiente día salgo para España para estar en una isla de las Islas Canarias llamada La Gomera. Sí. Por allá estaré el próximo sábado. El próximo sábado. La última vez que estabas aquí, viniste para el concierto de la clausura de Las Velas de América. Eso se hace cada 4 años acá también. Correcto, sí. Bueno, y entonces, espero venir. Llevamos por 3 años, ¿no, Monkey? Sí. Llevamos por 3 años que vinimos. Tu encuentro ese día con el público, un público sumamente grande al otro lado del puente, como dijiste ahorita, ¿qué es lo que se puede esperar para esta vez? Bueno, lo de siempre, Oscar de León, un poco más, porque siempre estoy a la casa de cosas que puedan servirle al público para que se diviertan y lo guarden como un recuerdo. Yo no me paro en nada para hacer mis ensayos, para agregarle a la orquesta alguna cosa que le pueda gustar al público. Siempre estoy, por lo menos llamando a mis muchachos de Venezuela, ensayen tal cosa, y me mandan el video de lo que están haciendo para la aprobación. Y si no, pues mira, ensaya tal cosa, porque vamos para Curazao y ahí gusta mucho el bolero. Sí. Entonces, repasaron todos los boleros. Hoy están ensayando para viajar mañana. Ok. El repertorio tuyo es un repertorio que te da cuando estás en la tarima. Veo muchas veces que te piden y tú les das de inmediato. De inmediato, por eso mismo, por los ensayos y por la longevidad de los integrantes de la orquesta, que ya tienen todo el repertorio aquí en la mente. Y podemos hacer todo ese juego que la gente ve en nosotros en la tarima. Oscar, gracias. Gracias, por un Luis. momentico. Y naturalmente la cámara es tuya para invitar al pueblo de Bueno, yo Curazao. estoy necesitando una, me la voy a llevar. Gracias. Voy a ir a tu casa a comerte toda la comida. No hay problema, nos vemos ahí. Gracias, Oscar. Gracias, Luis. Ese fue estaba Oscar de Leon, con quien nos ha tenido una entrevista cortico, pendiente naturalmente para presentación mañana noche aquí en Corazón de Punda durante la celebración de 10 días